bienvenidos a este programa. Este es el Viernes de Historia. Como desde hace muchísimos años, Viernes de Historia inicia cada semana de 6 a 7 de la tarde a través de Dominio, Radio Naranjera y de Gamavisión. Tito Sabinas. Muy buenas tardes, estimado Mario. Como siempre, un saludo a todos nuestros seguidores por Gamavisión Easy. Easy, en Canal 80. Sí, señor. Oye, cómo nos han felicitado por eso, sinceramente, y hay que agradecerlo, Mario. Muy bien, es el sistema de cable. El mundo va evolucionando. Tito. Claro. Ahora, desde hace años que inventaron esto de que llegan a tu casa y te ponen en un solo paquete el teléfono, el internet y la televisión. Ahí está. Encantado de la vida. Y todas las opciones. Y además, la maravilla de que no importa, no tienes paquete. Sí. Las televisiones de hoy en día, las pantallas, sí, ya conectadas al internet, a tu Wi-Fi, claro, funcionan igual que un teléfono celular. Puedes descargar aplicaciones. Y YouTube y le pones Gamavisión en vivo y sale de volada. Sí, señor. Pero lo tradicional nuestro, que es la radio, qué maravilla, siempre lo hemos dicho aquí, y hay que ponderarlo, la historia de la radio, que para nosotros fue la gran maravilla en aquellas épocas, en tiempos pasados. Y con dominio digital 96.5 FM y Radio Naranjera. Sí, señor. Nuestros seguidores están al pie del cañón siempre. Y lógicamente a todos nuestros sufridos automovilistas, que hay que decirlo, les mandamos un saludo, que ahorita van transitando, decían antes, por esas calles del Señor, ¿verdad? ¿Por qué del Señor? Pues digo, de Dios. Ah, ya. De Dios, ¿verdad? Sí. Pero ahora pues hay que competir. ¿Cómo? Sí, tú vas contando los baches y los bordos y te diviertes. Ya, te entretienes. Te entretienes porque sí, es muy pesado, ¿no? Y con esta... Fíjate, chavito, nos ponían el juego para entretenernos los papás en la carretera. A ver quién ve cuenta cuántos carros rojos pasan. Sí, todo eso. Y con eso te entretenías. Bueno, ¿Ahora? ¿Cuántos los baches en Guadalupe? No, pues no. No terminan nunca. Nunca. Nunca, no. Pero en algo que hay que entretenerse porque los regiomontanos tenemos que cambiar, darle una vuelta a la mentalidad. ¿Por qué todo el mundo a las 6 de la tarde se sale en tropel? Yo creo que las empresas, oficinas de gobierno, además, hay que escalonar horarios. Y era más tarde, Tito, no. Yo recuerdo que a las 7 de la tarde las salidas, y antes de las 7 no había tanto tráfico. No. Era muy marcado después de las 7. Bueno, pero a eso le sumamos. Sí. Las vialidades siguen siendo las mismas. El gran, ¿cómo le llaman? El vehicular, el parque vehicular ha crecido mucho. Sí. Porque pues, es indispensable tenerlo ahorita, lamentablemente, que decirlo, que en Monterrey ahora la gente busca primero el auto. Ahí vienen los chinos. ¿Mande? Ahí vienen los chinos. Pues nomás con que lo den barato, si no hay problema. Vámonos. Los vehículos chinos. Sí, vienen fuerte. ¿Sí? Fuerte. Que inventen o que traigan o que creen un auto que esté al alcance de toda la gente, hombre, que un auto que valga 100,000, 120,000. Vámonos. Cada vez más baratos, ¿verdad? Eléctricos. Aunque, bueno, ahí luego discutimos porque yo tengo una cuestión de lo eléctrico, una opinión diferente, porque las baterías, las pilas usan muchos materiales que contaminan y que no se está viendo dónde se va a confinar todo ese mugrero. Una vez que no sirva la batería. Sí, sabes que... No hemos llegado a ese ciclo, ¿verdad? De la disposición de batería. No, pero fíjate, tenemos una problemática que no se ve. Tú ves que los transformadores de la Comisión Federal de Electricidad se le llaman escareles. ¿Cómo? Escareles. Eso, el aceite que tienen, es de lo más contaminante del mundo. Cada vez que se truena uno o que ya no sirve, ¿dónde lo guardan? Es contaminante. No. Avientas una de estas a un río, una presa, al mar, y es una contaminación terrible. ¿Dónde los guardan? Pues ¿habrá un control de eso? Dicho? Han de estar ahí en un terreno aventados. Estar en un terreno. Hay confinamientos de residuos tóxicos que deben de ir ahí. Pero bueno, esas son historias, Mario, interesantes de cómo ha evolucionado el ser humano. Y sobre todo, ciudades como la nuestra, de Monterrey, esta ciudad que hemos dicho que tiene una historia fabulosa, que tiene una historia grandiosa, que hay que entenderla, conocerla, primero conocerla. Fíjate, sería importante que a todos los que andan de candidatos ahorita, a los miles que andan de candidatos en las justas electorales, cuando sea, en cualquier parte, en cualquier época, ponerles un examen de historia. No, Tito. No, hombre, no. Del examen que les pongas. No. No la van a librar.
¿Pero en qué la libran entonces? Pues en regalar cosas en las calles, Y también vasitos de plástico. en la práctica de Eh, doblar los son, dedos. son buenos, ¿sabes para qué, Tito? ¿Para qué? En las matemáticas, para la sustracción. Sustracción. Pues yo a un amigo yo le decía, oye, tú nomás tienes más y por, no divides ni restas al erario, pero más y por, qué bárbaro. Correcto. Bueno, en este sentido, Mario, la historia nos da muchas lecciones, definitivamente, aquí lo hemos dicho. Y Viernes de Historia de la Guillotina ha sido pionera en ir develando una serie de mitos y mentiras que se nos han dicho en la historia y que han influido mucho en la política, increíblemente. ¿Cuántas veces se ponderaba fulano de tal, que su paradigma es el héroe? Pues si el héroe era un bandido, un corrupto. Pero la historia oficial lo trataba bien. Y eso es lo que te enseñaban en las escuelas. Los maestros les daban los libros y de ahí sacaban. La política educativa, le hemos dicho aquí, Mario, muchas veces, y lo vamos a volver a repetir, no la fijan los maestros, la fija el grupo en el poder. Los políticos. Los políticos. Darle el sesgo que necesitan para seguir controlando y seguir teniendo el poder. Correcto. Y lo hemos dicho en ocasiones. Hay una manipulación. No, claro, ¿tú crees que... O sea, me acomodo la historia como me conviene a mí, que estoy en el poder. ¿Tú crees que los Castro en Cuba, o el que está actual ahí en Cuba, va a enseñarle a los niños y a los adolescentes cubanos o jóvenes la forma de disidencia en contra de su sistema? No. Y lo mismo es aquí, lo mismo es en Estados Unidos. La educación, y sobre todo la educación cívica y la educación en base a la historia y la educación ciudadana, va orientada a que el grupo en el poder se perpetúe en el poder. Claro. Y en base a eso, pues eso se ha tratado aquí justamente en La Guillotina a lo largo de tantos capítulos aquí con Héctor Jaime Treviño Villarreal, con Tito Sabinas. Así Tito. es. Y mira, de estos ejemplos de la historia nuestra que verdaderamente marcaron fuertemente el transitar histórico de este país, está la separación de Texas. La separación de Texas, muy interesante. ¿De eso vamos a hablar hoy? Sí. Vamos a hablar de esto y de la batalla del Álamo, por ejemplo, que es un mito. Es el gran mito de los Estados Unidos. Pero allá también tienen la historia llena de mentiras, ¿eh? Este capítulo en particular de la separación de Texas, ¿lo voy a poner con X o con J? No, con Porque X. Porque también se ha hablado mucho de... Sí, de la J, sí, pero no, ¿verdad? Nosotros, sí, con X. ¿verdad? Con X. Para Aunque no haya sido de aquella época, también se escribía. Así es. Debe haberse escrito. Entonces... Muy bien, separación de Texas. Tú recordarás que aquí en los programas hemos dicho del gran ilustre regiomontano, primer regiomontano universal, el regiomontano más, o el Nuevo León es más ilustre que hemos tenido, que Fray Servando. O el Padre Mier, como se le conoce aquí en Monterrey. Fíjate que en México se le conoce como Fray Servando. Y ahí la avenida se llama Fray Servando. Sí. Una de las principales ahí, y aquí se llama Padre Mier. Padre Mier. Pero independientemente de eso, él en un discurso que dijo, por allá el 13 de diciembre, si mal no recuerdo, de 1823, que leemos el discurso de las profecías. Así como estamos organizando el país, este nuevo país que va a ser los Estados Unidos mexicanos, hombre, él decía, esto va a arder en chismas, en odios, en envidias, en separaciones, en guerras, en problemas. Y efectivamente, con una ambición tremenda, eso fue lo que pasó. Y sobre todo, la historia oficial nuestra dice, bueno, esto lo dijo proféticamente Fray Servando y se separó todo Centroamérica, pertenecía a México. Guatemala, Belice, Panamá, todo eso pertenecía a México, a Nueva España. Y a la hora de independizarse, se van y se quería ir Yucatán y se quería ir Chiapas también. Finalmente se quedan estos dos estados, pero no nos hablan del norte. ¿Qué pasó? También, producto de esas tremendas broncas que hubo, políticas y militares, se perdió Texas. Y luego, a raíz de Texas, se va a perder todo el resto del norte de lo que era la Nueva España. Que significa que todo el estado de la Alta California, donde están Los Ángeles, San Francisco y todo eso, y tú puedes notar cuando vas a estas tierras y ves los nombres de los pueblos. Pues Los Ángeles, San Francisco, Modesto, claro. Nombres mexicanos, sí. Nombres españoles, españolizados, ¿no? Pero se perdió todo Texas, Nuevo México, Utah, y toda esta parte del norte, enorme territorio. Y la historia oficial no nos dice que fue gracias
a esos problemas políticos que se dieron, que en pocas palabras mostraron la incapacidad de los recientes gobiernos creados republicanos para poder ejercer el control. Claro, debemos de tomar en cuenta que estas provincias, estas tierras están muy alejadas del centro y estaban olvidadas, con muy poca gente, no eran atendidas. Si ahorita nos quejamos del centralismo de la Ciudad de México, que hago la aclaración, ojo, este mismo centralismo lo padece Nuevo León. Aquí se centra en Monterrey todas las decisiones políticas, económicos, sociales, recreativas y de cultura. En la ciudad de Monterrey, en la zona sí, metropolitana. Y los 30 municipios, porque yo ya le llamo región metropolitana, que está integrado por 21 municipios. Correcto. Y son 30 que reciben. ¿Qué El norte allá? Y el sur de Nuevo León. ¿Y cómo los impulsas? Allá Mier y Noriega, pues Batalla no recibe nada. Y Parás, Ocampo, Cerralbo, Sabina, Aramberri. Linares un poco cuando estuvo Sócrates Rizo le dieron impulso, ¿verdad? Bueno, porque pues los gobernadores lo adoptan. Sí. El Bronco, Galeana. Vallecillo, ¿quién? Bustamante, Lampazos, Agualeguas. Ese centralismo que nos quejamos de la Ciudad de México también lo practicamos sí, aquí, claro, definitivamente. Claro. Entonces, ¿cuál es el grito de los gobernadores siempre cuando quieren disentir del poder federal, del presidente de la República y de las cámaras allá de diputados y senadores? Mándanos más presupuesto. Con una agravante en Nuevo León que acá se puede alegar, Mario, que aquí se da muchos impuestos a la federación y que en esa proporción no nos los devuelven. Claro, el que está ya repartiendo el presupuesto tiene que repartir más o menos equilibrado. Sí, pero a la Ciudad de México le dan mucho dinero. Al área del Estado de México, conurbada con la Ciudad de México, le dan mucho dinero. ¿Le darán igual proporción a Guadalajara? No. Ni a Monterrey, tampoco. Ni a Puebla, ni a Tlaxcala. Ese tironeo donde no hay una verdadera equidad en la cuestión fiscal. Bueno, pues eso tiene un fundamento histórico, definitivamente. Cuando se proclama la Constitución de 1824, ya hemos visto aquí cómo se hicieron las discusiones por la República Central, la República Federal. Total, se creó una República Federal. Uh-huh. El nombre correcto de este país, de nuestro país, no es México. No es República Mexicana. El nombre oficial, ¿cuál es? Estados Unidos Mexicanos. Todo el mundo le llamamos México y nos sentimos orgullosos y qué bueno. Incluso ha habido campañas de decir, vamos a cambiarle de una vez el nombre, ¿para qué Estados Unidos Mexicanos? No ponerle México. Y no ha progresado eso. Pues, ¿Tú qué pensarías? ¿Tú qué pensarías? A mí me gusta mucho más México. Sí, ¿verdad? Más corto, fuerte. Mucho más. Siempre he pensado que Estados Unidos Mexicano, no sé qué haya sido antes, qué haya sido después. Sí. Pero siempre se me ha parecido una copia del nombre de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿No? Como fue la Constitución nuestra. ¿También? Exacto. Copia de aquello, México a mí me gusta, tal cual. Bueno, entonces, en este sentido, Mario, ¿cómo se generó la pérdida de Texas y luego de la gran parte del territorio del norte de México? Es importante. Fíjate, Tito, antes de que avancemos en eso, cuando me he quedado pensando yo, cuando hay independencias, como México respecto a España, como Estados Unidos respecto a los ingleses en aquella época y todo, la delimitación de territorios es muy interesante. Claro. ¿Cómo queda el territorio? El programa pasado hablaste tú de la expedición esta que... La Comisión de Límites. La Comisión de Límites, pero eso era como reconocimiento. Un reconocimiento. Pero ¿qué pasa cuando tiene que haber acuerdos por una independencia armada o política o todo? ¿Cómo se sentaba? ¿Quién decidía los límites entre un país y otro? Se creaban comisiones. Desde la época que estaba la colonia, los españoles, a fines de la colonia, hubo un tratado de límites con los Estados Unidos. Ya los Estados Unidos ya eran independientes. Entonces el virrey manda a un comisionado para que fije los límites, que era muy difícil, Mario, porque no se conocían, no había mapas. ¿Quién recorría toda esa extensión? ¿Tú te imaginas lo que es recorrer de oriente a poniente todos los Estados Unidos de América? ¿A caballo? Difícil. Lo que se conocía eran unos croquis, unos trazos y los aventureros. Todavía en el siglo XIX, faltando 3 décadas para que se termine el siglo XIX, por ejemplo, 1870,
todavía no se conocían los límites precisos de México y Estados Unidos, hombre. Ya estaba el tratado de límites de... ¿Por qué? Porque había los límites pueden ser de dos clases, naturales y artificiales. Los naturales, los ríos, las montañas, X. Sobre todo los ríos. A partir de este río, para acá es mío y para allá es tuyo. O sea, el río Bravo, que es la mayor parte del límite con los Estados Unidos. Ahí no batallas. Pero los países batallan mucho, y los mismos municipios nuestros. Aquí hay mucha controversia entre Bustamante y Villalama. ¿Dónde están los límites? Increíble. Todavía. Todavía. Y ahí tenemos en el archivo más de 1000 fojas por los dos lados. Páginas, fojas de tamaño oficio, más grandes que oficio, con alegatos de Villalama y de Bustamante por sus límites. No, que llegamos hasta allá y según planos, y según creo que llegamos hasta la montaña, no, dice Villalama, no, es hasta acá. Total, nunca hay acuerdo, no hubo acuerdo. Ni cuando estuvo Martínez Domínguez mandó a hacer los fondos legales de todos los municipios. No, hombre, un pleitazo bruto y no se pudo hacer. Más que un solo municipio ¿Las cumplió. mojoneras, Tito? No, ya las borraron y las tiraron. Un solo municipio cumplió, San Nicolás de los Garza. O si Sí. está en mero centro. Sí, pero sí estableció los límites de esta calle a esta calle. Y tenemos calles, Avenida Los Ángeles, por ejemplo, entre Monterrey y San Nicolás, que del lado sur es San Nicolás y la acera norte es Monterrey. Es Monterrey. Y así tenemos muchas partes en todo México. Y esta pregunta es muy interesante, Mario, porque los problemas de la tierra dan, cuando no se pone de acuerdo la gente, eso concluye o se va a pleitos, no tan solo judiciales, a pleitos físicos. Que un vecino te robe un metro es un pleitón tremendo que puede terminar. Antes se decía que los si pueblos, la barda es tuya o es mía. ¿y por qué la moviste? ¿Y por qué moviste la cerca para allá? Y se dan a pleitos y ahí vienen lo que se decía antes en los pueblos. Saludos a Jorge Montemayor, el ranchero. ¿Qué No me acordé nada más. ¿Movió bardas o qué? No. ¿O le quitaron terreno o me qué? acordé, sí. ¿No? Bueno, entonces en ese sentido, ¿por qué se fue Texas? La pregunta, ¿por qué? Bueno, el pretexto político fue que le habían dado en la torre acá en México a el régimen federal. Y dijeron, ya, no nos sirvió la República Federal, que tanto pelearon los diputados allá en 1823-24. ¿Y luego? Nos hacemos centralistas. Y Texas dijo, no, ¿por qué? No estamos de acuerdo, nosotros queremos seguir con la República Federal. Pero ese era el pretexto. No estamos de acuerdo en que Antonio López de Santana diga que ahora es República Central, eso no sirve. Nosotros vamos aquí y que había problemas políticos. Lorenzo Zavala, un yucateco que estuvo muy metido en la Constitución de 1824 y que era ¿cómo le diríamos? El asesor político de Vicente Guerrero. Por no decir que era el que lo manejaba, ¿verdad? Ahora se le llama asesores políticos, ¿verdad? No en aquel tiempo, no sé ahora, ¿verdad? Coordinador de gabinete, sí. Jefe de la oficina. Así es. Ese. Sí, y además bien nutridos. ¿Cómo? De billetes, digo, claro. Además. No, pues cómo van a trabajar gratis, ¿no? Entonces, Lorenzo Zavala, junto con otra gente, se va a Texas y se pone de acuerdo con los tejanos, con Moisés Austin, Esteban Austin. A usted le sonará este apellido. Austin. Así se llama la capital de Texas, ¿De ¿no? Texas? Ah, sí. Sí. Entonces empieza a hacer a estos norteamericanos, porque no eran tejanos, les dan permiso para colonizar. El estado de Coahuila, que era Coahuila y Texas, les dio permiso para traer colonos porque estaba muy deshabitado Texas, Mario. Sí. Entonces, desde el punto de vista político, dicen, no estamos de acuerdo en que se haga una república central, nosotros somos federal, ¿verdad? Y vamos por lo pronto a tratar de separar a Texas de Coahuila. Hay que recordar que Coahuila y Texas eran un solo estado. Todos que se separen. Incluso fíjate cómo era desde aquellas épocas, Mario, se creó una bandera con el tricolor, pero en medio, en el blanco, con dos estrellas, una Texas y otra Coahuila. A ver, otra vez. Era bandera tricolor verde, blanco y rojo. Sí, y en el color blanco, sí, dos estrellas. Arriba, Texas y abajo, Coahuila. Como decir, estos ya son dos estados diferentes. Ándale. Fíjate cómo ya la gente pensaba esa situación. ¿Y Nuevo para León, que cuando Tito? Nuevo León nosotros acá seguíamos conforme a aquello
Sí hubo. No estábamos metidos en el pleito. No, luego platicamos porque también aquí hubo mucha inconformidad en contra del régimen centralista, pero allá donde se va a polarizar muy fuerte. Entonces, Zavala y la gente que andaba en Texas, que la mayoría no eran nacidos en Texas. Aquí vienen las causas. Primero fue el pretexto político. Segunda causa, la especulación con la tierra, Mario. Resulta que la gente que llegó a Texas, Austin, los Austin, y luego Samuel Houston, también les llama ese apellido, ¿verdad? Sí. Son los puntales del estado de Texas, Austin y Houston. Y son las ciudades importantes. Estos individuos, Houston, que era un tipo, lo describen como un tipo pendenciero, alegre, vividor, de lo peor. Aunque luego te lo pinten de otra manera los norteamericanos en su historia. Porque están llenos de mitos y mentiras su historia también, ¿eh? La de los... No, te creo. No. ¿Qué tiene? Terrible. Son puros héroes. Y más lo de Texas, porque y luego lo peor, Mario, que en base a la historia de Texas, el orgullo norteamericano se basa en las mentiras que se crearon en Texas. Increíble. Y eso lo platicamos ahorita, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos colonos, la mayor parte norteamericanos, que les prometían a cada colono que fuera a Texas darle una cantidad enorme de tierras que para algunos significaban hasta 19 kilómetros cuadrados. Vete a colonizar Texas. Te vas a tener este papel. Aquí te doy un papel. Ni sabían las medidas ni dónde empezaba. Si no había mapas, no había mediciones. Entonces, si tú te vas allá, te voy a dar no 19 acres, no. Un montón de acres. Que equivalentes eran a algunos de estas a 19 kilómetros. ¿Tú te imaginas? Mario Gámez, te vamos a ver acá en Gualahuises, 19 kilómetros cuadrados. Gualahuises, agárrate acá para ir del padre perdido. Acá para lo que es para arriba. No, ya quieres agarrarlo para inventado, mira. Entonces, en este sentido, se especula con la tierra, con papeles falsos, porque las tierras estaban mercedadas, estaban dadas a los colonos, que ahora eran novohispanos, ahora mexicanos, tejanos, por las autoridades desde la época de la colonia. Y hay gente en Texas que todavía, descendiente de aquellos, que todavía tienen las Mercedes, ¿eh? ¿Por qué se les decía Mercedes, Tito? Era una Mercedes, una dádiva, una gracia. Era como un regalo, como ¿no? Un regalo. Ahora, la palabra Mercedes, ¿de dónde sale la palabra? Pues tiene varias acepciones, ¿no? Por ejemplo, cuando saludaban, todavía a mí me tocó de pequeño, a ti no, está muy joven. ¿Cómo está su merced? Sí. ¿Sí te acuerdas de esa expresión? Sí. Claro. No digas que te acuerdas, Mario, pues van a decir que ya estás... Lo veía en las películas de Pedro Infante. Lo viste, sí, la de Tizoc. La de Tizoc. Muy bien. Entonces, en este sentido, el problema de la tierra fue fundamental en la separación de Texas. No tanto que si Santana y que si el federalismo y centralismo, ese fue el pretexto político. Y es que los tejanos, no, se juntan en una convención y va a proclamar la República de Texas. Y nada más había 2 mexico-tejanos ahí. Todos los demás eran norteamericanos. O sea, ya estaban viendo los Estados Unidos su posibilidad de quedarse, tomar más tierras, porque estaban en un proceso que los marxistas llaman el imperialismo territorial. Ya habían comprado la Luisiana, ya habían comprado la Florida, ya habían comprado Alaska a los rusos. Fíjate nomás. ¿Tú te imaginas los rusos en el principio del siglo XX saber que Alaska era de ellos y que lo habían vendido a su máximo enemigo, que era Estados Unidos? Pero son tiempos históricos, cuestión de la historia, ¿no? Antes pagaban en este proceso. Pues sí, pero el pago era mínimo. Otras naciones se quedan con él. Históricamente las claro. Colonizaciones eran por guerra. Por guerra, sí. Nada más, ¿no? Por posesión, así. Uh-huh. ¿Sí sabes tú que Estados Unidos tiene un contrato de renta de Guantánamo en Cuba? No. Pagar. Por decir $4,500. Que desde que triunfaron los castristas no cobran el cheque. Pero pagan una renta, da un contrato de renta. Estados Unidos. Y le está metido ahí una base en Guantánamo. Sí. Fíjate. Entonces, para que veas cómo son las cuestiones geopolíticas, que esto es el interés en esto. Entonces, dicen, hacemos aquí nuestra convención y vamos a crear la República de Texas. En 1836. La República, y hacen su bandera y todo.
a ver si nos consiguen por ahí, aquí la producción, la bandera de Texas, la bandera de la estrella solitaria. Sí. ¿Verdad? Polo ya está subiendo la imagen de la bandera de la República de Texas. Pero ¿quién organizaba todo esto, Tito? O sea, porque me hablas de los tejanos, pero ¿quiénes eran los tejanos? ¿Se manejaban como tejanos americanos, como tejanos mexicanos? No había tejanos, ese es el asunto. Solamente 2. Los demás, de los 58 que andaban en este asunto, fuera, como dicen en mi rancho, todos eran norteamericanos que eran gente que venía a especular con la tierra. Eran agentes comerciales que andaban vendiendo tierras. Uno de los graves problemas que ha tenido todos los países, y el nuestro, y lo sigue teniendo, y nuestra ciudad, es el problema de la tierra. Ahorita se venden cañadas, se venden. ¿Por qué? Porque se urbaniza, se arregla, se vende, se especula y da mucho dinero. La especulación de los bienes raíces, Mario, deja mucho dinero. Y aquí, pues, ve México, las montañas alrededor de la Ciudad de México y en Guadalajara, aquí en Monterrey, que nos han vendido arroyos, cañadas, cerros y demás. Por eso tenemos los problemas que tenemos. Porque además son sin planificación. Y nadie quiere dejar terreno para parques ni para escuelas, que es su obligación. Pero tampoco quieren dejar terreno, perder terreno, entre comillas, en una cañada. ¿Y qué hace en la cañada? El parque hundido, en algunas partes del mundo. El parque hundido, ¿verdad? Claro. El parque del arroyo fulano y tal. Pues sí, porque está en la cañada. El momento en que llueva mucho, adiós parque. Claro, lo vuelven a rehacer y demás, pero ya le dejaron la chamba a los gobiernos, no a los especuladores de la tierra, esos atilas de la destrucción de la naturaleza, Mario. Esto es lo mismo pasó en Texas. Ese fue el principal motivo, la especulación con la tierra. Lo demás fue lo político y luego viene lo militar, ¿verdad? Lógicamente, estos se declaran independientes y allá Antonio López de Santana, el dictador que fue varias veces presidente de México, ¿cómo? Déjame meter en orden a los tejanos. Y se viene con un gran ejército desde la Ciudad de México, cruza, fíjate nomás, venía caballería poca, venía la infantería, cruza nomás échate, desde San Luis a Saltillo. Cruza. ¿Quién venía, Tito? Santana con todos tu ejército. 8,000 personas o más. Algunos aseguran que llegó a tener hasta 30,000. Y luego lo vas a cruzar en noviembre, diciembre, enero. Ponle enero, un friazo. Ese es semidesértico, Mario. Es semidesértico. Es un friazo. Y ni modo que no supieran. Digo, no tenían tal vez el pronóstico, pero ya sabían de las temporalidades. Y luego la mayor parte de la gente era de San Luis Potosí. Agarró de voluntarios y de leva. Tráigame a todos estos muchachos de tantos años para acá, tantos años para acá. Vámonos. No, que no. ¿Cómo voluntarios que no? A fuerzas. Sí. Y luego a todo esto se llevaban al marido y la mujer y los niños iban atrás del marido. No nada más el ejército. Y dice, bueno, ¿por qué estoy platicando eso? ¿Y dónde comían? ¿Y qué comían? ¿Y dónde conseguían la comida? Pues llegaban a un pueblo. Oye, pasaron aquí por Monterrey y le ordenaron a los alcaldes. Hay que darle mulas, caballos y comida. Que llegan ahorita en Monterrey, que te lleguen 5,000 personas y que te digan, ¿dónde, dales de comer los 5,000. 3 comidas. No, pues arrasaban en los pueblos con gallinas, con vacas, con chivas, en los montes, con los conejos, con los venados. Había que comer, Mario. Simplemente la leña para cocinar. Arrasaban con los montes. Fíjate, son cosas que no se ven luego en las historias. Lo que hoy en día le llaman la logística. Exactamente. Pero ahora pues, ya cuesta y van los camiones del ejército y llevan los bastimentos y todo. Sí. Pero en aquel tiempo, de repente que te le llevaban al alcalde de García o el alcalde de Pesquería de acá de Santa Catarina, el de Monterrey. Necesitamos tanto forraje para el ganado, para los caballos, para las mulas. Necesitamos que nos consigas tantas vacas porque hay que darle comer. Pues ¿de dónde? ¿De dónde? Ahorita que le digas al alcalde de Monterrey, necesitamos 300 reses, ¿eh? Oye, ¿y hay que darle comer a los caballos también? Claro. Y todo es una serie de situaciones de manutención de un ejército. Bueno, ahí se lo lleva, y ahí van. Y se va Santana con su ejército a someter a los tejanos que andaban de rebeldes y levantiscos, que andaban independizándose. ¿De rebeldes y qué? Levantiscos, así como lo de Sabino.
¿Cómo son los Pues rebeldes? así, rebeldes, levantiscos Bravucones. políticos. Cállate, el peleadero que andan cuando hay elecciones. ¡Ojo! ¿Y pasando No. la elección? ¿Mande? ¿Y pasando la elección? También. Antes se arreglaban y los compadres y todos, y sí, ya era normal. Ahora quedan los rencores. Ahora estas políticas modernas son Muy mal. de rencor y quedan las familias divididas y demás. Es que Porque, se meten ahora con las familias. Tito. pues el problema es ese, Mario. Hay que tener visión. Claro. Dice, esta es una situación de casi un deporte. Caso. Pierdes y ganas. Punto. Y ya Y perdiste. si pierdes, mañana es otro día y te preparas para el que sigue. Claro, pero claro. No hay pleito. Entonces, esos rencores tipo los que fomentan mucho los conductores deportivos entre los equipos deportivos de la localidad. Algunos. Algunos, ¿verdad? Que no tienen visión, que casi odian al rival y es de la misma ciudad. Uh-huh. Y van a jugar contra un equipo contrario, no, y le van al otro equipo. Espérate, los dos equipos son de la ciudad. Hay que irle a los dos. Cuando venga ya el famoso clásico, ahí agarras tu partido. Claro. Como debe ser. Pero falta visión. Así es en la política exactamente, Mario. Y así era en aquel tiempo también. ¿Quiere mandarle mensajes a Tito dentro del programa, fuera del programa? Búsquelo en las redes sociales, como Tito Sabines. Ahí búsquelo, póngale follow, póngale seguir y ya está, conectadísimo. Le manda un mensaje, le contesta inmediatamente, le contesta tan pronto como pueda Héctor Jaime Treviño Villarreal y listo, amarrado ya. Mario, dentro de esta rebelión de los tejanos, esta guerra con Texas, donde el presidente de la República, López de Santana, encabeza el ejército y va a ir a Texas, hay un hecho que los norteamericanos han difundido mucho en la televisión, en el cine. Sí. Es en la toma del fuerte o el bastión de El Álamo. Remember the Alamo. Exacto. Esto está lleno de mentiras. Es un mito, verdaderamente. Ahí se parapetan en la misión del Álamo. Ustedes pueden ir a San Antonio. Esta misión de San Antonio de Valero, era misión religiosa. Se parapetan ahí y anteriormente estaban los mexicanos encabezados por José Martín Perfecto Cos, que es el jefe de los mexicanos. Llegan los tejanos y lo echan fuera de San Antonio. Y ya para cuando va a llegar Santana, que lo peor, llega en invierno, en marzo, lloviendo, unas condiciones terribles. Pero eso no implica, porque además traía mucha gente, era mucha gente. Y el fuerte del Álamo lo estaban defendiendo 254 personas máximo. Samuel Houston, les dice a los que lo defendían, a Travis, a Bowie y, ¿cómo se llama? A David Crockett. No sé si tú alcanzaste a oír a David Crockett. Sí, claro. Digo, los norteamericanos le dan mucha promoción. Un bandido que no sepa nada, pero bueno. Así es. Sí. Ahorita. Pues es el personaje héroe de ellos. No, hombre, pero lo hicieron. No tenía que ver. Ahorita lo platicamos. Bueno, entonces, 254 personas. Viene el ejército de Santana y Sam Houston no les manda ayuda. No, Samuel Houston no les manda ayuda. Ante el acecho del ejército mexicano. Sí. Digo, no tengo gente, pero además es indefendible. ¿Para qué? ¿Qué caso? Sálganse y les ordena que se salgan. Y no aceptan salir. Dice, no, aquí nos morimos hasta el último, que esto y que el otro, ¿no? Entonces, pero Houston les dijo, sálganse. ¿Y qué era, Tito? Un fuerte. Ahí está, es con la construcción que está ahí en la misión San Antonio, que además es una reliquias históricas de los Estados Unidos llena de falsedades y mentiras. Todo lo que te dicen ahí, los guías y todo son mentiras. Ya no fue así. Uh-huh. No voy a decir aquel como aquel de Sabina, ¿no? Dijo, no, hombre, dijo, éramos 5 contra 200. Nos atacaron terrible. Sí, éramos 5 contra 200. ¿Y luego en qué terminó? Pues ganamos los 200. Hacia acá, el ejército de Santana, lógicamente eran más de 2.500 personas. Y eran 254 los que estaban ahí. Llega Santana y les pide la rendición. Ríndanse. Si no, las reglas de la guerra dice, los pasamos por las armas o a degüello. Los cortamos la garganta. Si no se ríen. Y estaba permitido, pero tenías que avisarles. A ver, si tú te rindes, te dejo salir, te vas, ya negociamos. ¿Me dejas las armas? Ya negociamos qué es lo que te llevas, qué es lo que no te llevas, y sales. Pero estos dijeron que no.
Entonces, pues fue un combate muy desigual. Aunque era una fortaleza, ponen escaleras y demás, y llega un momento en que entra el ejército mexicano y matan a Travis, que es el que estaba al frente del fuerte. A Bowie estaba enfermo y las grillas entre los ejércitos también. El Travis llegaron 10, 12 días antes ahí, ni estaban ahí. Había unas cuantas gentes. Cuando llegan, bueno, ¿y quién va a ser el jefe? Porque el que estaba se fue. Voy a conseguir refuerzos. Y ya no volvió. Entonces, pues yo tengo mayor graduación. No, pues es que yo soy el jefe de los voluntarios. Porque en el ejército de Estados Unidos siempre estaban los voluntarios. Y esos voluntarios no eran del ejército regular. Esos andaban en la rapiña, en el pillaje. Ajá. Esos eran tremendos. Muchos de estos originarios de Tennessee. Tennessee es un estado fabuloso porque dio mucha gente, ¿verdad? ¿Cómo le llaman allá el mote a los voluntarios? Así se llama el equipo de fútbol americano de la universidad. Los voluntarios de Tennessee. Y así se llama. Y dio muchos personajes. Una vez aquí, hace mucho tiempo, hablamos, que hay que repetirlo, de un gringo héroe de la independencia de México. ¿Te recuerdas? Sí. Bean, B-E-A-N, Bean. Era de Texas, era de Tennessee. Estos aventureros se metían en las guerras y todo, y eran buenos para el combate, eran tramperos, cazaban osos, venados, eran buenos para el cuchillo y para de las hachas y para las armas y todo. Así eran estos, uno de ellos que estaba ahí, eran estos tipos, ¿no? Entonces dice, no, pues yo soy el jefe de los voluntarios. Dice Travis, no, yo tengo mi jefe. Total, tú vas a ser el jefe de aquellos y yo había dos jefes. Y los dos dijeron, aquí nos quedamos hasta que se vaya a morir, hasta el último nos morimos. Pues lógicamente entraron los de Santana y agarraron, muchos murieron de la refriega. Travis en una de las columnas ahí, en una de las paredes ahí, disparando, lo matan. Al otro lo agarran, estaba enfermo y no se sabe si se murió antes o ahí a bayoneta lo mataron. Y a todos los que agarraron, salvo a un par de mujeres y a un niño de esclavo afro, son los que salvan. A todos los demás los fusilan o los pasan a degüello. Y ordena a Santana, júntame todos los cadáveres, júnteme leña y quémelos. ¿Y cuántos quedarían? ¿2 o 3 nada más? De 2 o 3, que luego, de ahí viene, recuerdan el Álamo y de ahí viene la cuestión. Y estaba el famoso Davy Crockett. Davy Crockett es un personaje que para nosotros los niños en aquella época, en los años 50, 60, hicieron películas de todo esto del Álamo y lógicamente dándole una aureola. Davy Crockett era el que andaba así con el sombrero no, era la gorra de zorro. La gorra de zorro. No, con una cola de zorro y todo eso. Y las vendían en Laredo y cállate, llegaban un chamaco de Sabinas, este rico, y además tiene la gorra de Davy Crockett, porque era un héroe para las películas. Sí. Era un bandido. Era traficante de aventurero, pero tiene una situación que hemos encontrado, Mario. Davy Crockett fue diputado en Estados Unidos. Fue diputado y fue, fíjate que fue un personaje interesante porque además sus participaciones no era iletrado. Sus participaciones en el Congreso de Estados Unidos, hay una vez que se opone porque dicen, le vamos a dar de parte del gobierno a estas personas un tipo como damnificados. Tanta cantidad. Dije, espérame tantito, ¿por qué? ¿Por qué le vamos a dar acá del gobierno? A ver, todos los diputados mejor ponemos una cuota y con eso le pagamos. ¿Por qué vamos a perjudicar el horario que es del pueblo? Y no era un tipo iletrado. También era lo otro. Práctico. Era cazador. Andaba también en la especulación de la tierra. El comercio. Y a él le habían ofrecido 19 kilómetros cuadrados. Vente, ayúdanos y te vas acá no tenía una semana, 2 semanas de haber llegado ahí al fuerte, hombre. ¿Y quién le llamó al pleito, Tito? ¿A quién? No, ellos era parte de esa aventura. Porque tú te imaginas, si triunfaban, pues iban a ser los héroes. Como le pasó a los dos Austin, al padre y al hijo, ¿verdad? Que una ciudad lleva su nombre. A Houston, a Sam Houston, que era también de lo peor. Sí era, pero tenían agallas y eran entrones. Y la ciudad de Houston lleva el nombre en honor a este individuo y le han hecho estatuas y calles y demás, ¿no? Pero
lo más importante de esta batalla, donde en México casi no hablamos de ella, de la batalla del Álamo, que no fue relevante tampoco en la guerra de Texas, en la separación de Texas, no fue relevante. Batalla donde mataron a 254, no. Pero hubo un sitio primero, ¿no? Sí, llega desde el 26 de febrero, llega Santana y lo sitian. ¿Qué significa un sitio? Pues no dejarles pasar comida, alimentos, armas, bestias, nada. Está sitiado. Y les intiman rendición, ríndanse. Si no, vamos a entrar y lo vamos a matar. Ya les avisamos. ¿Cómo se les dice? ¿Se les intima? Intima rendición, ¿verdad? Entonces, hasta que dice Santana, bueno, pues vamos a entrarle. Estos no quieren. De allá de adentro disparan un cañonazo y luego de acá escalan y total, se termina. También hay cañonazos de este lado, de los mexicanos. ¿A poco empezaron los? Sí. Y luego, pues, la cantidad era mucho más. Más que se tropezó alguien con un cañón. Y le pegaron ahí, ¿no? Y entonces ya se desató. No, entonces. Después de un sitio de. ¿Cuánto duraría el sitio? Es del 26 de febrero al 3 de marzo. Fíjate. ¿Verdad? Pero, bueno, 4, 5 días, 6 días, ¿no? Correcto. El asunto es que lo que se generó de ahí. El David creo que lo matan en combate, aunque no lo matan, no, lo fusilan. Y el cine norteamericano, en la televisión norteamericana, lo hacen que murió defendiendo y luchando con con su gorra famosa de zorro, que eran mentiras tampoco, ¿verdad? Ese personaje lo inventaron. Sí existió realmente, pero no hizo. Pero no así. Dijo. A Bowie que estaba en cama, le inventaron que se opuso, a lo mejor ya se había muerto. Y Bowie fue muy famoso, y es muy famoso. Hay un cuchillo que lleva su apellido, un cuchillo grande como de 23 centímetros, una daga. Sí. Ese es muy famoso, en honor a él. Pero eso es un invento también de la historia norteamericana. Esos son inventos. La batalla del Álamo, magnificada, que ahí mataron a 600 mexicanos y demás, y que fue un sangriento ajuste de cuentas de Santana. Sí, cierto, pero se les intimó rendición. En las leyes de la guerra, pues no te rindes, ahí te vas al todo o a nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que queremos señalar con esto? Aparte de la separación de Texas, que esto no fue muy importante, fue más importante otros combates, pero lo han magnificado de tal manera que es el orgullo tejano hablar de la batalla del Álamo. Remember el Álamo, y no te metas con Texas, y todo eso parte de una historia ficticia, una historia política para inflamar el espíritu cívico de los norteamericanos, porque no nada más fue en Texas, ¿no? Esto se pasó a través de la televisión, agregándole mentiras, invenciones, novelas y demás. Y es que cuando de Texas pasó esto, dijo un escritor, ni estuviste ni te platicaron, lo inventaste. Pero es parte de las historias. Y de lo que pasó en el Álamo, la separación de Texas, ¿qué? Bueno. Ya me estoy adelantando. No, porque unos días después, Santana, con su ejército, se pone a descansar ahí en el río San Jacinto. Ahí cerquita. Ahí cerquita. Y resulta que no puso guardias, no puso... y llega Samuel Houston, y llega de sorpresa y lo agarran. No habría pasado mucho, pero agarran al presidente, lo hacen prisionero a Santana. ¿Pero cómo no llegó Sam Houston antes? ¿Es que para ayudarles a sus amigos? No, porque eran otras cosas allá. Había grillas entre los jefes también, ¿no? Entonces, en este sentido, en San Jacinto agarra a Santa, que estaba el ejército mexicano descansando, estaban durmiendo y demás. Las malas lenguas, hay algunos que justifican que a Santana estaba con una dama ahí en su tienda de campaña. Y hay una canción de la Rosa Amarilla en Texas, que es muy famosa. ¿Y qué tiene que ver la Rosa Amarilla? Pues la Rosa Amarilla estaba ahí, dirían en Sabina, revolcándose con el presidente. No me digas. Así es. Que lo agarraron ahí con la dama. O sea, con la guardia. Sí, muy abajo. Muy abajo. O muy arriba. El asunto está que toman al presidente. Desprevenido. Entonces ahí lo hacen firmar el Tratado de Velasco, donde le da la independencia a Texas. Y Texas va a ser república de 1836 a 1946, cuando se adhiere a los Estados Unidos.
y luego viene la guerra con los Estados Unidos. ¿Cuál es el pretexto? Es que México, digo, no estamos de acuerdo. Texas es de nosotros. Aunque se hayan declarado 10 años que han sido libres, Texas es de nosotros. Pero cuando ya se adhiere a los Estados Unidos, caray, te estás yendo con otro país extranjero. Entonces empieza la guerra de la invasión americana, que también va a tener consecuencias desastrosas para México, definitivamente. Entonces perdimos Texas por culpa de una descuido. No, eso dicen las malas lenguas. ¿Quién sabe? Y hay hasta una canción de La Rosa Amarilla. Yeah. Y dicen que sí es cierto, pero pues no salió muy como lo documentas, ¿verdad? ¿Mande? No salió muy caro. Pues para que veas cómo andar en eso. Después de haber llegado ahí. ¿Por qué sigue Estados Unidos entonces utilizando el ícono, la historia, la fantasía de que el Álamo fue la gran ofensa a los mexicanos? Porque son las historias inventadas. Ahora hay historiadores norteamericanos y tejanos serios que dicen, esto es mentira, esto no existió. Y aquí están los documentos. Es que matamos tanto mexicanos, son mentiras. Es que David Crockett, no señor, lo agarraron y lo fusilaron. Nada de que se enfrentó y que muy valiente. Que esa imagen la inventó el cine norteamericano. ¿Y sirve para qué? Para exaltar el patriotismo. Como todos los mitos y leyendas que tenemos en México. Sí. Como muchos países. Como nos enseñaron eso, hasta cuando ya no vas viendo la nueva historia, la revisión de la historia que hemos estado haciendo, te demuestra la verdad. Entonces ya no es tan de película. Imagínate que los norcoreanos un día tengan acceso a la verdad, a lo que está pasando afuera, pues no les conviene al gobierno. Claro, definitivamente. Por eso manejan el gobierno su propia verdad. Su propia historia. ¿Cómo lo hacen? ¿Ya viste esto de los globos? ¿Mande? ¿Ya viste la guerra de los globos, por cierto? Sí. Luego vale la pena luego platicarlo. Pero eso es tema más de actualidad. Bueno. La guerra ahora es que le manda Corea del Sur globos amarrados con libros y CDs de noticias actuales para que los norcoreanos se enteren. Pues sí. ¿No? Sí, era parte de lo que se hacía. Como pasaban los aviones tirando panfletos. En plena guerra con los Estados Unidos, los mexicanos hacían manifiestos y panfletos al ejército norteamericano. Véngase acá con nosotros. Todos los que profesen la religión católica, vénganse con nosotros. ¿Qué están haciendo allá con estos? Estos son protestantes. Y se vinieron los del batallón de San Patricio. Ah, ¿sí? Sí, ese es un episodio que luego platicamos, ¿verdad? Pero ahí se nos fue Texas. Ahí se fue Texas y la República de la Estrella Solitaria. Ya 10 años. Y con su propia bandera y todo, ¿verdad? Entonces, qué interesante es y aparte... Entonces el Álamo, la historia del Álamo, muy ligado con el tema de la separación. Posteriormente a lo del Álamo... Digo, no fue significativo lo del Álamo. Tú no dirías que deberíamos llamarle separación, sino la pérdida de Texas. La pérdida de Texas, definitivamente, por mala política de los mexicanos. Definitivo, ¿verdad? Bueno, pues para que vea un pedacito de la historia, realidades, yo se lo he dicho siempre, con Tito Sabinas no va a andar con historias fantásticas, ni mentiras, ni nada, siempre basado en los documentos que se han ido cada día descubriendo más. Y esa es la historia real de nosotros y es lo que nos ha perfilado hoy en día quienes somos. Definitivamente, y le dejamos una pregunta al público. A ver. Busquen por ahí Six Flags, las 6 banderas. ¿Qué tiene? Es un parque de... Sí, no, es un parque de diversiones, pero tiene un sentido histórico. Las 6 banderas que ha tenido Texas. Ah, ¿por qué el nombre? Pues estuvo con España. Ya lo hacen adelante. No, ya no me digas, mejor lo investigamos. De tarea. ¿Por qué? De las tarea. 6 banderas bajo las que ha estado Texas. Y mira, no lo hubiéramos pensado. Sí. Interesante, de tarea. Tito, muchas gracias. No, al contrario, ya saben, es viernes y el cuerpo lo sabe. Cálmense, no se aceleren. Tranquilidad, serenidad y paciencia a los que van manejando. Y ánimo, mucho ánimo. Y un estupendo fin de semana para todos.